Hola, mi nombre es Leslie Caballero, soy directora de diseño e innovación en Yellow Brain, donde también soy socia, y les voy a compartir mi historia de emprendimiento, aquí en Mujeres de Negocios. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres de Negocio. Hola Luis, muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar acá presente y bueno, estamos iniciando este proyecto que lo que busca es que más mujeres emprendan y de alguna manera las que ya pasaron por ese proceso puedan inspirar o dar ese empujoncito a las emprendedoras que están por iniciar, ¿no? Genial. Cuéntame un poquito de ti, ¿de dónde nace este tema del emprendimiento? Cuéntame desde pequeña, en qué momento decidiste emprender, cuéntame un poquito de eso. Bueno, creo que la vena del emprendimiento viene ya de mi familia. De hecho, mis papás ambos son emprendedores, ambos tienen sus negocios. Mi papá se dedica al rubro del transporte desde hace ya muchísimos años. Y bueno, también de parte de las familias, de parte materna y paterna, todos mis tíos son negocios de diversos rubros, entonces siempre he crecido con ese tema de tú tienes que tener tu propio negocio. Cuando había alguna habilidad que tenía era como, ¿y cómo lo puedes vender? ¿Cómo puedes hacer un negocio de eso? Entonces siempre tenía esa vena. Y entonces, claro, yo prácticamente todas las cosas que he emprendido, porque han sido varios momentos en mi vida en los cuales he emprendido, siempre han estado muy relacionados con mis skills, con la carrera que finalmente estudié, con los hobbies que tenía. Entonces, de cada cosa que he ido aprendiendo, lo he ido monetizando, por así decirlo. Y actualmente, bueno, estoy emprendiendo con una socia en sociedad, con una gran amiga mía, y la verdad es que sí, nos está yendo bastante bien, ¿no? Que es una consultora de innovación. Entonces, hemos pasado, en verdad, bueno, al menos yo he pasado por emprendimientos desde cosas muy chicas, como por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue apoyada por mi papá una imprenta. Yo ofrecía mis servicios de diseño gráfico porque claro, al final tú diseñas, pero eso termina en algún producto, ¿no? En esos años, bueno, todo lo que diseñaba terminaba impreso porque era lo que había, todavía no había el boom digital. Entonces, terminé haciendo servicios de impresión, ¿no? Y de esa manera empecé a tener mis primeros negocios. Iniciamos sin máquinas de imprenta, o sea, ni siquiera teníamos máquinas de láser, todo era con servicios tercerizados. Y por un tiempo nos fue bien, hasta que, bueno, luego obviamente como es un negocio en el que, o sea, digamos que había mucha competencia, mucha competencia, no había pues, no ofrecíamos un valor diferencial más allá de mis diseños, entonces pues al final tuve que cerrar y volví a trabajar en una empresa que me contrataba y trabajaba así hasta que de pronto otra vez saltaba mi bonita emprendedora y salía con otro emprendimiento que fue, tuve una empresa donde aprendí yo a hacer jabones y velas y hacía jabones y velas y ahí sí le metí un diferencial. Pero lo que no hice fue identificar bien la necesidad del mercado, ¿no? La necesidad del cliente y obviamente eso de alguna manera ver cuál era el dimensionamiento del mercado. Entonces ahí fue como que cada emprendimiento que he hecho cometí un error y dije, bueno, ya, no funcionó, pasaba un tiempo, era duro al inicio porque de alguna manera decir, oye, esto voy a tener que cerrarlo porque ya no me están dando los números, bueno, lo tenía que cerrar, ¿no? O a veces trabajaba en una empresa para poder costear mi sueldo y que no muera el emprendimiento, porque uno no quiere que muera, porque cada emprendimiento es como un hijito, ¿no? Entonces uno no quiere que muera, ¿no? Entonces, y así lo mantenía en vida hasta que, bueno, luego finalmente decía, no, y esto no puede dar más, y lo terminaba cerrando, ¿no? Entonces así fue como, por ejemplo, un emprendimiento que tuve que fue Renier, donde tenía estas jabones y velas que a todo el mundo le encantan. Hasta ahora a veces me dicen, Leslie, y los jabones y las velas, y se acuerdan de mí, y yo les digo, bueno, ya no los hago. Ya los hago como regalo de algunos clientes de aquellas épocas, que me dicen por favor, y ya los hago con mucho cariño, con algo muy especial, pero bueno, ya no funciona como negocio, ¿no? Luego de eso, estuve también en sociedad en una consultora de tecnología, donde también tuvimos muchos aprendizajes, tú sabes bien de eso, pero fue un camino realmente que aprendí mucho, crecí mucho también. Ya estábamos con todo este boom del negocio. Yo soy de carrera diseñadora gráfica, y luego, bueno, por el camino me llevó a hacer entrar a todo este mundo del diseño de experiencias de usuario.
Y ahí fue donde, bueno, estuve en esta consultora como en sociedad para un poco dar a la empresa todos esos skills de diseño. Y estuvimos, me parece, como 2 años y medio, creo, casi 3 años. Un camino sinuoso, con picos, con altos, con bajos, pero en el cual también aprendí mucho y sobre todo entendí de que no todo es el talento, ¿no? De que tiene que haber una parte administrativa fuerte para poder gestionar el tema de las ventas. Fue mi primer choque con el tema de las ventas, de que, claro, al final cada negocio pues tiene que tener una parte comercial fuerte, ¿no? En consultoría eso pasa mucho, entonces, y en consultoría, bueno, las ventas a veces son en frío, o sea, son a largo, o sea, se cierran en largo término, entonces hay que sembrar como muchos meses antes, entonces esas cosas como que las fui aprendiendo. Y luego, bueno, al final tuve también que retirarme, pues, porque claro, emprender es muy bonito, pero es duro también, ¿no? Sobre todo cuando las finanzas a veces, que es lo que por la cual la mayoría de emprendimientos mueren, ¿no? Por el tema financiero. Entonces, bueno, ahí pasé ya al lado por un tiempo, por varios años, casi 5 años. Entré a un corporativo grande, a un banco grande. De hecho, ese tiempo que no estuve, que salí de esta sociedad, de este emprendimiento, entré a un banco grande a trabajar con los skills que yo tenía en tecnología, en diseño de experiencias de usuario. Y la verdad es que también, o sea, pruebas las mieles del corporativo y es bonito, ¿no? Porque, bueno, los que emprenden sabemos que, claro, tienes tu sueldo, digamos que a veces uno mismo se lo pone, si es que es solo tú, o cuando estás en sociedad, digamos, se esquematiza, ¿no? Cuánto va a ganar cada socio y cuánto va a ser el sueldo mensual. Pero hay ciertas cosas, pues, que te da el corporativo, como primero la tranquilidad de que tu sueldo va a estar siempre mes a mes. Otras cosas, como por ejemplo el tema de la gratificación, que es un sueldo más, 2 sueldos al año, utilidades, bonos, el mismo aguinaldo, ¿no? que es bastante grande en estas empresas grandes. Entonces, claro, para mí también fue como, nunca había estado antes en un corporativo tan grande, entonces fue bastante una experiencia muy bonita. De ese banco pasé a otro banco, también una experiencia maravillosa, creo que tuve mucha suerte ahí. Pero luego, pues, la cabra tira para el monte, ¿no? Nuevamente me sedujo el emprendimiento y con una gran amiga decidimos aventurarnos a emprender una vez más, ¿no? Que es en el emprendimiento en el que estoy ahora, que es una consultora de innovación. Qué bueno, Leslie, la verdad ha sido un camino, como lo cuentas, bastante, me imagino para ti, con mucho esfuerzo entre idas y venidas, ¿no? Pero estás ahí. Y dime, en todos tus emprendimientos, ¿cuál consideras tú que ha sido el aprendizaje que te has llevado y si es que, o la decisión errónea que has tomado en algún momento en algún emprendimiento que consideras que es un aprendizaje fuerte tuyo que claramente no lo vas a volver a realizar? Sí, justo lo que comentaba hace un momento, y es el tema de las ventas. Yo en realidad he sido siempre muy chancona, ¿ya? Entonces siempre era como que decía, bueno, siempre desde antes, por más de que mi familia siempre estaba metida en el comercio, yo tenía un tema de que, bueno, pero yo no soy comercial, pues. O sea, yo con mi talento, yo voy a emprender con mi talento, y las ventas, porque como soy buena en lo que hago, las ventas van a venir porque uno es bueno, ¿no? Y eso no es tan así, ¿no? Independientemente del rubro en el que estés, de lo que estés emprendiendo, la verdad de la vida es de que un negocio crece o muere por las ventas. O sea, vendes más, creces. No vendes, mueres. O sea, ahí no hay mucha ciencia. Entonces, si uno como emprendedor no entiende eso y no se mete a vender del mecanismo que tú puedas, ¿sabes? Porque hay muchas formas de vender, ¿no? O sea, tampoco es que te vas a poner a vender como Marco Antonio en la teleferia. Hay formas de vender, formas de poder capturar la atención del cliente, de presentar incluso tu producto, porque tu producto puede ser muy bueno, pero si no lo comunicas bien,
no realmente no presentas bien cuál es tu propuesta de valor o cuál es tu diferencial, no vas a vender, ¿no? Entonces ahí es donde viene la clave del asunto, y el error que creo que yo cometí desde el primer emprendimiento es pensar de que solamente con ser chancona y hacer un buen trabajo ya iba a vender. Sí se vende, o sea, digamos que el boca a boca, el tener un buen producto, pero es lento. Entonces, la verdad es que a veces al inicio uno necesita tener ese punche, y si el mismo emprendedor, el dueño, no sabe cómo vender su propio producto, ya pues olvídate. Entonces es uno de los errores que yo cometí con este emprendimiento, el último, con esta consultora de innovación. Es un miedo desbloqueado. He tenido que un poco sacarme esa etiqueta que yo misma me había puesto, porque yo decía, no, yo no soy comercial. Entonces siempre en todos los emprendimientos era, yo o lo delegaba, o contrataba a alguien comercial, o era otra persona. Pero eso es un error, pues, porque al final tú estás poniendo en riesgo tu propio, no estás delegando, estás dejando en manos de otra persona esta parte tan importante de tu negocio. Entonces es un error que yo creo que no volvería a cometer, y en el cual uno trabaja constantemente, porque también, o sea, el mundo va avanzando más rápido, los clientes piden otras cosas, hay nuevas formas de comunicación, ya no puedes vender de la misma manera en la que vendías antes, no puedes comunicarte de la misma manera que comunicabas antes. Entonces siempre hay que estar actualizándose, siempre estar estudiando, ¿no? Y para eso sí te sirve ser chango. Correcto. Dime, muchas emprendedoras van a ver este podcast, ¿no? Van a inspirarse con estas historias de emprendedoras que ya han pasado por el proceso. ¿Cuál consideras tú que es la habilidad elemental que sí o sí toda emprendedora lo debe tener para poder llevar adelante su negocio y de alguna manera lo haga crecer y logre éxito, ¿no? Bueno, primero está este tema de las ventas, o sea, este tema de comunicar bien cuál es este producto o servicio, cuál es el diferencial, cuál es la propuesta de valor. Pero otro punto muy importante es la resiliencia, ¿no? Si tú quieres ser emprendedor, el camino no va a ser todo para arriba, ni va a ser así, hacia arriba todo como el despegue de un cohete. O sea, sería lindo que fuera así. No es así. De hecho, los emprendimientos más exitosos se vuelven exitosos después de una gran caída, ¿no? Parece mentira, pero a veces eso es el impulso que te permite, pues, hacer las cosas diferente, y de pronto de un momento a otro dices, ay, ya, al fin lo he logrado, ¿no? Y esto pasa independientemente del rubro, independientemente del tipo de negocio que tengas. Ahora, a veces las personas, cuando uno escucha las historias de éxito, tú escuchas y a veces dices, oye, mira, tal persona hizo tal cosa y ya, ahorita ya está arriba, y mira, es millonario el dueño, ¿no? Lo máximo, ¿no? Y toman estos ejemplos de Mark Zuckerberg, ¿no? El que hizo su startup de la universidad y todo, pero claro, para que Mark Zuckerberg haya llegado donde ha llegado han pasado años, o sea, y a veces uno se olvida de esos años, ¿no? Entonces, esos años suelen ser duros, y son bien duros. Entonces, la capacidad de resistencia, la capacidad de tener la mente, digamos, clara con la visión y lo que quieres lograr, es lo que te va a permitir realmente llegar a eso que estás apuntando, ¿no? Entonces, no es una carrera de velocidad, sino es una maratón. Entonces, no importa tanto que te aloques al inicio, de correr y voy a correr rápido, porque no es una carrera de corto tiempo, es de largo aliento. Entonces, hay que tener la mente clara, saber a dónde quieres llegar, también saber en qué momento decir, oye, voy a tener que pararme para tomar agua porque necesito hacer esto para poder continuar, ¿no? Entonces, es importante tener esa mente fría. Es duro, de hecho a mi socia y a mí nos ha pasado más de una vez, pero felizmente, y esa es una de las cosas que han hecho la diferencia ahora, es que creo que ambas ya estamos en un momento en nuestras vidas que estamos más maduras. O sea, en mi caso, pues estoy más madura. Probablemente la Leslie de hace unos años, cuando estaba en la consultora anterior, se alocaba, ¿no? Era mucho más loquita de repente y no veía los resultados tan inmediato y tomaba decisiones que no eran las correctas, ¿no? Entonces, tener esta visión, aceptar que van a haber altas y bajas y que es una carrera de largo aliento, eso es lo principal. Y también entender de que
de que tal vez tu negocio tenga que dar giros en el tiempo, ¿no? Antes y esto, bueno, esto creo que lo saben todos, pero tú, por ejemplo, tenías, por ejemplo, la leche Gloria, ¿no? O sea, crean su negocio de la leche y mira, tienen, no sé, como más de 100 años creo que tiene la leche Gloria. Entonces, antes los negocios eran como, tú creas una solución y como 3, 4 generaciones después, si lo manejabas bien, podían vivir de ese negocio. Hoy ya no es tan así. Entonces tú tienes como si fueran olitas. Entonces tú tienes una ola, le das en el clavo con un producto o servicio. Le das en el clavo. Viene la primera ola. Genial. Te está yendo bien. Pero luego esa olita va a bajar. Porque aparecen competidores, porque tu cliente cambia. Ahora con la tecnología el cliente ya encuentra nuevas formas de solucionar sus cosas. Entonces cambia y entonces baja la ola. Entonces cuando tú estás en el pico de esa buena ola, tú ya tienes que estar pensando qué más hay o qué está pasando en el mercado, cómo vas a tener que reformular tu servicio, tu producto, para poder subirte a la siguiente ola. Entonces ya no puedes pensar de que vas a tener la fórmula del éxito, vas a encontrar la receta de la leche Gloria, una receta mágica que eso le va a dar a 3 generaciones en adelante. Eso rara vez está pasando ahorita. Entonces hay que reinventarse. Todos se están reinventando, entonces independientemente del tamaño de tu negocio, tienes que entender que tú tienes un producto o servicio, puede ser que llegas a ese pico alto y ya tienes que estar pensando cómo irte a la siguiente ola, qué más hay, qué hay después, ¿no? Y así tienes que ir saltando. Entonces es un camino complicado ser emprendedor ahora, ¿no? Pero divertido. Correcto. Leslie, ya para terminar, nos has contado de todos los emprendimientos que has tenido, cómo los abordas. Si retrocedes en el tiempo un momento a esa primera semana de tu primer emprendimiento, ¿qué le dirías a la Leslie de esa primera semana? Creo que a pesar de todo, creo que el camino en el que seguí, a mí, y esto me gusta mucho lo que hago actualmente, eso me ayuda mucho a que cuando hay estas olas bajas o estos caminos, estos picos o estas caídas que pasa en cualquier emprendimiento, no pierda el norte, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Pero algo que le diría a la Leslie es que primero se meta, o sea, que entienda de que vender no es malo, ¿no? O sea, de que no es algo negativo, de que uno tiene que aprender a su manera, pero encontrar la forma de ser más comercial. Le diría eso. Y lo otro que le diría es de que lo que te decía de la fórmula del éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos pasó en el primer emprendimiento es, teníamos ya algunos clientes, teníamos este sistema de impresiones, los diseños que hacía les gustaban a mis clientes y estaba todo bien, pero había muchos factores externos en los cuales yo no pensaba en ese momento. Pensaba que con los clientes que tenía ya los tenía asegurados y ahí me iban a seguir siguiendo negocios. Bueno, uno de mis clientes cambió la persona de marketing, se fue a otro lugar, se fue al país, creo, y ya no me compró más. Y era un cliente que me hacía, o sea, de la facturación me hacía, pues, no sé, como el 40%. Entonces fue un golpe fuerte. No ofrecía ningún diferencial. No me enfocaba en decir, oye, ¿qué problema o qué cosa, de qué manera le estoy yo solucionando el problema a mis clientes para que ellos me prefieran a mí y no a la competencia, a otras empresas que ofrecen los mismos servicios que yo? No lo pensaba, yo ofrecía lo mismo que todos. Es más, hacer lo que todos hacen. Miramos qué hacen los demás, bueno, yo lo hago, me inspiro de ahí y lo hago, entre comillas, mejor, ¿no? Entonces, creo que haría diferente las cosas en ese sentido. Me enfocaría en diferenciarme, me enfocaría en vender mejor y no pensar de que ya tengo la fórmula del éxito y así voy a estar muchos años. Eso es lo que haría. Genial, Leslie. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto Mujeres de Negocios. Lo que busca justamente es que haya más mujeres de negocios, así como tú, y que también se pueda generar una red de emprendimiento femenino en el país para que generen esta generación de mujeres de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.